Saludos, bienvenidos a su programa Palabras y Frases de la Biblia. Y es muy importante escuchar y entender cuáles son esas frases y esas palabras de la Biblia para marcar una diferencia notable de lo que dicen las Escrituras y de lo que normalmente hablamos. Te saluda William Ascanio y vamos a ver una palabra que utilizamos mucho en la iglesia de hoy y esa palabra es diácono. Vamos a ver su significado etimológico, significado en el Antiguo Testamento y significado y propósito en el Nuevo Testamento. Significado etimológico de diácono. La palabra diácono proviene del griego diáconos, que significa servidor, sirviente, ayudante, ministro o asistente. Se formó con el prefijo dia, que significa a través de, y una raíz indoeuropea relacionada con la idea de estar activo o esforzarse. En el griego clásico designaba a un criado o persona encargada de tareas domésticas o de servicio. Pasó al latín como diaconus y de ahí al español. En el Nuevo Testamento, diáconos y los términos relacionados son diaconía, que significa servicio, y diaconeo, que significa servir. Aparece unas 29 veces. En la mayoría de los casos se traduce simplemente como siervo o ministro. En sentido general, solo en unos pocos pasajes se refiere al oficio eclesiástico específico. En el Antiguo Testamento, el término griego diaconos casi no aparece en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y sin embargo la idea de un ministerio de servicio ligado al culto y a la ayuda del pueblo se encuentra en los levitas. Los levitas, tribu de Leví, fueron apartados por Dios para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo. Ayudaban a los sacerdotes, descendientes de Aarón, cuidaban del santuario, transportaban los objetos sagrados, asistían en el culto y atendían necesidades materiales y organizativas del pueblo, como lo dice el libro de Números capítulo 3 versículo 8 y también Números 18 versículo 2 al 6. No todos los levitas eran sacerdotes, su función principal era el servicio en apoyo del sacerdocio y de la comunidad. La tradición cristiana posterior ha visto a menudo a los diáconos como los nuevos levitas, ministros dedicados al servicio, no al sacerdocio propiamente dicho. Significado y propósito en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a verlo allí. En el Nuevo Testamento el diácono es, ante todo, un servidor de la comunidad cristiana. El término conserva su sentido amplio de siervo, como por ejemplo Jesús mismo se presenta como el que no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45 lo indica, pero también adquiere un significado de ministerio ordenado o función reconocida dentro de la iglesia. Origen práctico del ministerio. En Hechos 6, capítulo del 1 al 6, se narra que, ante las quejas por el descuido de las viudas helenísticas en la distribución diaria de alimentos, los apóstoles eligieron a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como por ejemplo Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Les impusieron las manos para que se ocuparan de servir a las masas, de modo que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, aunque el texto no usa la palabra diáconos. La tradición cristiana temprana vio en este episodio el origen del diaconado, que son estos 7 que no se limitaron al servicio material, sino como tal al servicio para con la gente. Esteban predicó y fue el primer mártir. Felipe evangelizó y bautizó también. Cualidades y oficios formales. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13 se describen las cualidades de los diáconos: dignos, sin doblez, no dados al vino ni a ganancias deshonestas,
que guarden el ministerio de la fe con conciencia limpia, casados una sola vez y que gobiernen bien su casa. Se menciona también a las mujeres, posiblemente esposas de diáconos o diaconisas. En Filipenses 1:1, Pablo saluda a los obispos y diáconos, y en el Romanos 16:1 se refiere a Febe como diáconos de la iglesia de Cencrea, sierva y ministra. Propósito principal. El propósito del diaconado es el servicio práctico y caritativo a la comunidad, especialmente en lo material y organizativo, para liberar a los líderes, apóstoles, presbíteros, obispos y permitiéndoles concentrarse en la predicación y la oración. ¿Qué incluye el servicio del diácono? Atención a los pobres, viudas y necesitados, administración de bienes y limosnas, apoyo logístico a la vida de la iglesia. En algunos casos, predicación, bautismo y evangelización, como Esteban, y lo hacía y también Felipe. En resumen, etimológicamente y en su uso bíblico, el diácono es el servidor. En el Antiguo Testamento, la figura más cercana son los levitas. En el Nuevo Testamento se consolida como un ministerio de servicio caritativo y práctico al servicio de la iglesia, bajo la dirección de los apóstoles o presbíteros, orientado al bien de la comunidad y a la gloria de Cristo, el siervo por excelencia. Por eso que también lo hacemos y se hace al servicio del pastor o de los ministros que están a cargo del templo. Así que si quieres saber más de ello, pues búscalo en tu Biblia. Hasta aquí el programa de hoy. Te invitamos al próximo programa. Recuerda darnos un clic en la campanita y que Dios te bendiga.